El gran Ignacio Subasnávar. Qué placer tenerte en Campaña al Miedo. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para, acércate al micrófono porque Perdón, no sí. te van a escuchar si no. ¿Mirabas el programa? ¿Nos habías visto alguna vez? No, sabía que existían. Ok. Alguna vez lo vi. Los encontraste en redes. Sí, los encontré en redes y vi alguna cosa en diferido puntual o algún fragmentito, pero no. No es un año donde esté Sí, con mucho obvio. tiempo disponible para consumo de medios, digamos. Bueno, para los que no lo conocen, Ignacio Subasnávar es investigador de opinión pública y consultor político, es el director de Equipos Consultores y es docente de la UCU todavía. Sí, de la UCU y ¿Te de acordás la... que fuiste mi profe? Sí, por supuesto. Estamos sí, sí, haciendo, Otro profe estamos más haciendo trajiste. todo el porque estuvieron Javier Massa el otro Sí, día claro, y Pablo claro. da Silveira, Claro, todos profes sí, míos. sí. Eh, Y de la Universidad de Montevideo también recientemente. Y de la profesor UM las dos también. universidades, sí, sí. bueno, También fuiste mi profe, ¿sabes? Mentira. Pero un día solo. Un día solo y no tenés por qué acordarte ni ahí. Fue una escuela de gobierno Escuela hace de como gobierno. 5 años. Sí, en Punta las- del Este. En Punta del Este, Sí. evidentemente. Y ahí fue cuando me explicaste nos explicaste el concepto de ponderación. Y yo hice como, wow, claro, las encuestas tienen sentido. fue algo maravilloso, lo explicaste Bueno, muy bien. me alegro haber dejado Sí. algo por lo menos. Porque está por atrás, viste eso, a veces en redes se comenta de, bueno, pero ¿por qué yo tengo que creer en las encuestas si a mí nunca me entrevistaron? Claro, lógico. ¿No? O sea, ¿cómo con una muestra de 800 personas hablan sobre una foto del total de la población? ¿Cómo funciona es eso? él y a mí que me importa si yo gano en pesos. Sí, no, es un poco más terraplanista todavía. Es tipo, las encuestas operan. No, es tipo, o sea, hacen ponderaciones, hacen proyecciones. ¿Cómo funciona bien eso? Bueno, primero quiero decir que nadie se sienta culpable si no cree en las encuestas. Todo el mundo tiene derecho a creer o no creer. Yo hay muchas cosas en las que no creo. No es la Iglesia Católica, decís. No, claro, Ok. no. Hay gente que no cree en los políticos, hay Claro. gente que No no cree en la digo, terapia. sí, claro, bueno. Pero no, eso es muy común. De hecho, voy a contar una anécdota personal. Yo entré a Equipos, estando en segundo de facultad, ya habiendo estudiado 1 año y medio, digamos, de carrera y habiendo tenido 6 semestres de estadística, sin creer en las encuestas. Yo no creía que eso iba a funcionar, efectivamente. Mi profesor de estadística, Daniel Sucases, en aquel momento, no logró convencerme con sus fórmulas de que efectivamente con una muestra chiquita se podía representar un universo. Yo pensaba que algún tipo de joda había ahí adentro. Hasta que empecé a hacer encuestas y a ver que efectivamente se hacían encuestas con personas distintas todos los meses. En aquel momento se mandaba el cuestionario papel por encomienda, digamos, a Tacuarembó, y volvía el cuestionario de Tacuarembó de la Manzana 43. Y que efectivamente tenía sentido, es decir, lo que pasaba en marzo, en abril, en mayo, tenía consistencia, y con grupos totalmente distintos de población, con individuos distintos cada mes, efectivamente había una estructura que se parecía, y que cuando pasaba algo bueno, crecían los indicadores, yo que sé, de gestión del presidente, pasaba algo malo y caían. Entonces, evidentemente, yo me convencí de que las encuestas por muestreo funcionaban a partir de la práctica. De cualquier manera, la teoría de muestreo no tiene nada que ver con las encuestas de opinión pública, es una teoría estadística que usamos cotidianamente para todo. Hay un par de cuestiones muy básicas. La muestra de sangre que nos toman para un análisis, no le vamos a pedir, che, me parece muy chiquita la muestra de sangre, no sé si será suficiente para ¿Te estimar el imaginas? conjunto, o la muestra de calidad de agua para habilitar una playa. Claro. El viejo truco de la sal en la sopa, ¿no? No necesitamos tomarnos toda la sopa para saber si está salada. Con una pequeña muestra sí tenemos que revolver para que esté bien distribuida. Pero la teoría de muestreo es una teoría... Claro, pero la gente no piensa que la sociedad se comporta como un la líquido. sopa, claro. Y bueno, no tanto. Tiene sus Pero en realidad, si complejidades. empezás a irte de Zoom, los seres humanos replicamos Bastante, sí. la física. Lamentablemente somos La bastante química. sopa. Somos Ok. bastante Sí. Qué interesante. Igual también, poniéndome del lado de los desconfiados, la gente puede desconfiar o del método o de las intenciones de quienes las hacen, de quienes las piden o de quienes las difunden. O sea, Sin duda. ahí tenés varias gente en la cadena en la que podés desconfiar. Varios combos. Y vos tenés, en el mundo tenés estructuras de la industria de opinión pública distintas. Hay países, incluso democracias muy establecidas o países muy desarrollados, donde es muy normal que haya encuestadoras partidarias. Vos tenés empresas encuestadoras, por ejemplo en Estados Unidos, hay empresas encuestadoras que trabajan para los demócratas y empresas encuestadoras que trabajan para los republicanos. Eso no quiere decir que sus datos sean malos, pero son... Pero acá también son contratadas a veces por algunos partidos o Pero sectores, ¿no? aquí se dio la estructura de mercado de manera no intencional, te diría. Yo creo que al final es una cuestión de escala, pero desde su origen se dio con una cuestión que al final del día yo creo que es mucho más sana.
es que las empresas encuestadoras trabajan para todos. Claro. Trabajamos para todos los partidos. Claro. Y así fue, al principio había una empresa encuestadora, o después había dos, pero en realidad, entonces evidentemente eran muy demandadas por todos, y esa práctica ha continuado. Entonces hasta hoy en Uruguay no tenemos encuestadoras partidarias. Digo, mira, tengo una encuestadora que trabaja exclusivamente para un partido, claro, por más que de repente lo publique y se sepa, y eventualmente en sus datos públicos puedan ser muy buenos y objetivos, ¿no? Pero que estén dependiendo, porque el solo hecho de estar dependiendo económicamente de un único cliente... No, llegas a medir mal después y... Te puede generar una sospecha. Total. De decir, bueno, pero al final no... Claro, bueno, le digo lo que quiere escuchar, así me sigue contratando. Claro, entonces efectivamente esas situaciones que pueden dar lugar a por lo menos a suspicacias, en Uruguay no se dan. Y de hecho en Uruguay, también por la escala, porque tenemos una política pobre, una política austera comparado con los volúmenes que se invierten en campaña en otros lados del mundo, en realidad la mayor parte de las encuestas de opinión se financian por una multiplicidad de clientes, algunos políticos y la mayoría no políticos, son clientes corporativos. Por los medios de comunicación, claro, porque también, ¿no? Les pagan una parte. Claro, sí, capaz que también hacen encuestas de si la gente toma Coca totalmente, o Pepsi, totalmente. Pero esa no es la que vemos, no es la que la gente está acostumbrada a asociarlos. Exactamente, porque en realidad buena parte de las encuestas que se publican son lo que llaman encuestas ómnibus, donde hay una gran cantidad son encuestas largas, claro, digamos unos 40 minutos, donde hay un bloquecito de política, hay un bloquecito de Yerba Sara, vamos a aprovechar a hacer la publicidad de Yerba Sara. El Chivo Sara. Claro, el Chivo Sara. Bueno, y entonces esa encuesta la paga un poquito Yerba Sara, otro poquito otra empresa, otro poquito un ministerio, otro poquito una empresa pública. O sea, vos haces una gran encuesta y se la vendés a varios clientes, ¿no? Es un ómnibus, cada uno contrata su asiento. Entonces el político paga un poquito de esa encuesta. Claro. Hay 10 asientos, ponele, de los 40, 10 asientos para los políticos. A su vez, hay distintos políticos. Entonces, si a mí un político se me enoja porque le dio mal un dato, y bueno, perdí un asiento y... Claro. Digo, no, el ómnibus sigue andando. El ómnibus sigue andando en las empresas como los equipos y los colegas, digamos, la industria, no dependemos de los políticos. Eso nos da mucha libertad. Tampoco dependemos de los medios, tampoco dependemos de Yerba Sara, digamos. Claro. Cada uno... tiene una cartera de clientes diversificada. Esa diversificación, y reitero, eso al final se transforma en una gran virtud, claro, que disminuye una suspicacia, no la anula, porque la suspicacia siempre está, es legítima y bienvenido, digamos, ¿no? Después está, por supuesto, los medios que la difunden, que también puede haber suspicacia respecto a los medios, y después está los otros medios o políticos que las replican parcialmente, titulando y encuadrando con bueno, pero todo eso ya no lo podemos controlar nosotros. Sí. Y después para mí también hay gente que puede decir, yo creo que sí reflejan algo, pero como que igual estoy como medio en contra porque inciden, como que si sale que está recontra ganando, no sé, en las internas, que venía Orsi robando, la gente entonces ve eso y tiene más ganas de votarlo. ¿Te parece que inciden o es un huevo gallina? Pueden incidir, no necesariamente siempre incide en la misma dirección y no es previsible. Por ejemplo, vos hablabas recién de la interna del Frente Amplio, es un caso interesante de análisis. En febrero las encuestas mostraron que COSE creció y que se emparejó y le respiraba en la nuca a Orsi. Entonces uno podía decir, bueno, en la medida que se publican esas encuestas, entonces eso va a hacer que la andanada venga a favor de COSE y cruce y bueno, la verdad que capaz que provocó el efecto contrario. Sí, claro, porque está el síndrome del ganador también, ¿no? El síndrome del ganador y el síndrome del perdedor. Claro. O sea, al final a veces la gente no quiere determinados escenarios y opera en contra más que a favor. Entonces, me acuerdo mucho en estas últimas elecciones en Argentina que la barra de Massa, que había votado mal en las PASO, había votado bien en las generales, hacia el balotaje, decía, no digamos que estamos bien hacia el balotaje justamente porque eso va a generar la sensación de que vamos a ganar. Entonces la gente capaz que o ni nos vota porque es capaz que un esfuerzo o sea, como que también puede tener un efecto contrario que a vos te den bien las encuestas. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, entonces por eso digo, muchas veces no es predecible, es un elemento de información más. Pero la pregunta central para mí no es si inciden o no, la pregunta es, aceptemos que pueden incidir un poco. ¿Y cuál es el problema? ¿Vamos a prohibir todo lo que incide? Como los medios inciden. Es lo que iba a decir, es como cuando acusan al periodismo de no, como que está superando, y vos decís, yo estoy dando una noticia, si después de esa noticia incide en algo, no es mi problema, yo la tengo que dar. Me imagino que es como algo así. O la publicidad electoral, o los... Pero la publicidad electoral sí busca incidir. Sí, está bien. O sea, es el objetivo. Bueno, pero pero... Si deberíamos prohibir, porque muchas veces están estos intentos de prohibición de encuestas, pero las encuestas inciden, cada tanto aparecen cíclicamente, ¿no? Las encuestas inciden, entonces hay que prohibir la difusión. De hecho, no nos dejan publicar en los últimos 4 días previos a la elección, que ya a esta altura es algo anacrónico. Pero bajo la idea de que si incide es malo.
Entonces que hay que prohibir los discursos de los políticos, porque seguramente hay mucho más... claro, algo tiene que decir, por alguna forma tenés que elegir tu voto. Evidentemente. Y entonces, si las encuestas están bien hechas, son insumo más, me parece muy legítimo que la gente las tome en cuenta. Ignacio, otra consulta que yo soy una persona que miro muchas encuestas, me tengo ese fanatismo y por irlas comparando, y algo que noto es que como que no quiero mencionar específicamente a otros colegas tuyos, pero por ejemplo, vos ves que lo que van viendo las encuestas es que va subiendo o van bajando, y se puede hablar de que algunos candidatos están subiendo o bajando en general. O sea, siempre miden medio parejo. Capaz que le dan una acentuación mayor, por ejemplo, a la caída del Partido Nacional ahora. Todas las consultoras dijeron el Partido Nacional cayó. Pero hay una diferencia muy grande en cuánto dicen hasta cuánto cayó, si es a 20 o a 30. Pero lo que ves en realidad es que en los históricos, como que lo que se mantiene es la tendencia para arriba y lo que es compartido con otras consultoras, pero capaz que el número en sí cambia bastante. ¿Por qué ese número de base, digamos, cambia tanto? Bien, cambia un poco, no tanto. Sí. Digo 5 puntos, 10 puntos capaz. Ponele, Sí. 10 puntos es mucho, sería raro, pero sí puede haber una diferencia de 5 puntos. Por dos razones. Primero porque hay metodologías distintas. Hoy por hoy la sociedad se ha complejizado, se ha fragmentado en sus formas de comunicarse y abordar a ellos. Hoy tenemos empresas que todavía hacemos encuestas puerta a puerta, cara a cara, domiciliarias, como equipos. Hay encuestas telefónicas, a telefonía celular, que nosotros por supuesto también hacemos. Hay encuestas que son digitales. Hay... y eso ya abarca una metodología. Uno de los limitantes de las encuestas a nivel global es el público al que no accedes, porque vos tenés una muestra representativa, pero vos en la sopa podés elegir efectivamente cualquier fragmento. Acá hay un fragmento de gente que resiste o que es muy difícil de llegar y que las encuestas se nos escapan, y eso marca una limitante. Con los distintos métodos nos implican déficits de llegadas a distintos sectores del público. Después puede variar también cuántas veces insistís, si revisitas el hogar, si rellamás un número o ya lo descartás y sustituís. Bueno, hay millones de elementos. Segundo, hay diferentes formas de preguntar. Tercero, hay gente que pregunta una vez, después insiste y repregunta. Hay otros que terminan proyectando y estimando lo que harían eventualmente los indecisos, y entonces publican una proyección y no la encuesta, y no el resultado inicial. Entonces hay como distintos métodos que eso ya genera ruido. Pero supongamos que todos utilizáramos el mismo método. Sería natural encontrar diferencias si yo hago una encuesta esta semana y un colega hace encuesta la semana que viene. ¿Por qué? Porque necesitamos imaginar que los objetos son sólidos y tienen dimensiones estables. Pero en realidad la opinión pública no es una mesa con una dimensión fija que vengo esta semana o la semana que viene y va a medir exactamente lo mismo. Tampoco es totalmente volátil, pero fluctúa dentro de ciertos rangos. Entonces, que un partido mida... Vos hablabas hoy del Partido Nacional, hoy 22, y si hago una encuesta mañana 25, y perfectamente puede ser posible. Una foto real, claro, digamos. Totalmente. Y bueno, consultándote capaz por los hechos que han sacudido esta semana, dudo que lo tengan medido, pero ¿cómo lees vos el ingreso de Blanca Rodríguez a la campaña electoral? ¿Cuánto puede llegar a traducirse esto en una expresión electoral en el Frente Amplio? Bueno, obviamente es prematuro para evaluar esto, porque también otra de los mitos que a veces tenemos sobre la opinión pública es que reacciona mecánicamente. Claro, ¿no? inmediatamente. ¿no? Entonces, en definitiva, la gente incorpora, procesa, analiza, evalúa, conversa con otros, interactúa, y después eventualmente llega a aproximaciones que después va confirmando. Se empieza a hacer a la idea, le empieza a generar una simpatía. Falta todavía para medir el impacto de esto. ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, dos cosas. Primero, puede haber tenido uno de los efectos más fuertes, digamos, en campañas electorales, que es el efecto de reforzamiento. Es decir, aquella gente que quizá estaba ya con una proximidad, idea, orientación de votar al Frente Amplio y que tenía buena imagen de Blanca Rodríguez, que es evidentemente una comunicadora con muy buena imagen en Uruguay, o era una comunicadora, digamos, ahora tenemos que hablar en pasado, seguramente puede haber tenido un efecto de reforzamiento. Uno puede imaginar efectos negativos, digamos, de Blanca Rodríguez hacia la intención de voto al Frente Amplio, al MVP, difícil. No hay ningún elemento que permita decir, bueno, esto podría por algún lado tener un efecto negativo. No es Valeria Ripoll en el Partido Nacional. No parece. No, tampoco parece que vale. Pero yo creo que hay una exageración respecto
Ahora hablamos del Partido Nacional. Porque si mirás la tendencia de caída del Partido Nacional, en las encuestas de equipos por lo menos, ya hay una tendencia preinterna. Y la caída preinterna es mayor incluso a la posinterna. Entonces, ¿tampoco los de Artigas entonces? Puede ser lo de Ojeda. puede ser que haya que en esta zona de transferencia, ¿no? De superposición mutua entre partidos en particular haya cuestiones más de fondo. Pero volvamos a lo de Blanca. Entonces, efectivamente, podría tener un efecto de reforzamiento y podría tener algún efecto positivo, pero eso es prematuro todavía para decirlo en qué magnitud. Lo que sí, evidentemente, creo que ustedes lo mencionaban antes, que en política no es poca cosa, genera conversación, ¿no? Genera atención. ¿Y qué perfil tienen los indecisos hoy? Pensando en Blanca, Blanca Rodríguez es un perfil que tenga que ver con lo que los indecisos esperan, o los indecisos están en otro lugar y piensan otra cosa. Tendría que ver si los indecisos miraban subrayado. Esa es una linda pregunta. Por ejemplo, ¿no? es un gran cruzamiento de datos. Sí. Pero por ejemplo, yo no miraba subrayado, igual es una figura que la tenés como metida en el cerebro por la cantidad de años, por que lo ves hasta de costado, que alguien lo está mirando cerca tuyo. O sea, es una presencia mucho más fuerte para mí si mirabas o no subrayado. Sin duda. Pero bueno, el perfil de los indecisos, como vos decías, es un perfil que se parece bastante al promedio de la población. Si vos querés identificar sociodemográficamente un indeciso caminando por la calle, no lo vas a lograr, porque hay hombres y mujeres de niveles educativos distintos, de distintas edades. La diferencia central al final del día, son bastante aburridos los indecisos, es que no les interesa la política. Claro. Son bastante aburridos como objeto de estudio, digo, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado. Digo, para mí no existe el indeciso realmente que está como, estoy viendo los programas, estoy viendo los candidatos y no lo sé. Es el que no le importa. Exactamente. Sí. Hay algunos de esos que decís vos, pero son pocos. Sí, porque digo, un amigo tenía que entrevistar a uno para una nota y dice, ¿conoces a alguno? Y dice, no encuentro. Tal vez esos pocos son periodistas. Y vos tenés acá un perfil particular de indeciso hoy, que tiene que ver con lo que hablábamos recién de Ojeda y Delgado, que es el indeciso al interior de la Claro, no, él decía, tiene que ser un indeciso puro, que no sabe cuál de los dos bloques va a votar. Sí. Pero entonces, si el indeciso es más una persona que está desinteresada de la política, ¿por qué se habla que para captar al indeciso hay que irse al centro? O sea, ¿el centro estadísticamente captura más esa indecisión de la política? Bueno, es que hay una Para mí es el correlación desencantado. fuerte. Sí, en realidad mucha gente que está en el centro, en realidad lo que quiere decir es, bueno, no tengo extremos, no tengo orientación, porque la gente que se define de izquierda y la gente que se define de derecha, casi naturalmente es una persona más con convicciones políticas y cierto interés por la política, ¿no? Después está la marea, como le llamaban los franceses, ¿no? Hay una marea en el medio, una sopa, volvamos a la metáfora de la sopa, hay una sopa en el medio de gente que no le interesa mucho esto, siente que su vida no depende de lo que ocurra en la política, no consume información política, y probablemente va a terminar resolviendo muy al final y andás a ver por qué factores termina decidiendo. Yo creo que lo que llamamos de centro es como ser medio un lienzo en blanco. No, pero digo, para la gente que quiere captar el voto de centro, en realidad te presentás como un lienzo en blanco en que vos podés proyectar en mí lo que vos te interese, que para mí es lo que está haciendo Ojeda, que acá, de hecho, cuando le pusimos ponete en el mapa político, se puso bien en el centro, porque eso, él para mí quiere representar lo que vos te imagines. Sí, yo soy eso. Bueno, es que vos dijiste hoy recién, creo que algo de los desencantados, ¿no? Que, bueno, evidentemente una parte, no todos, pero una parte de los indecisos uno podría calificarlos desde ahí. Gente relativamente escéptica de la política, ¿no? Esto no va ni me viene, siempre lo mismo. En Uruguay no son muchos, por suerte, porque eso es complicado para la democracia cuando hay mucho escepticismo en la política, pero hay. Y en ese segmento, la idea de renovación siempre prende, ¿no? Lo nuevo siempre llama la atención. Yo igual decía desencantado de su propio partido. Poner alguien que dice, yo soy frente amplista o siempre me voté más al frente, pero la verdad que estos años ya empecé a vivir mal y quiero un cambio, pero no me voy a ir re a la derecha, me voy a ir con el Talvi, el más a la izquierda del otro bloque, porque como ese tipo de desencantados para mí se pueden mover. O también alguien del Partido Colorado que dice, no, Delgado no me gusta, vamos que esta vez cambie, que Orsi me parece medio moderado. Ese desencantado. Mirá, yo creo que acá, para de vuelta volver a ese tema. Tal vez Colorado es igual a desencantado. En este ejemplo estoy pensando. Bueno, en algún sentido sí, digamos. Pero digo, no solo, por supuesto. Pero vayámonos a 2019, ¿no? En este tema de cuánto las cosas son estables y cuánto son móviles y este tema de los desencantados. Acordémonos de la diferencia, el enorme contraste que hubo entre el resultado de primera vuelta y el resultado en segunda vuelta. En la primera vuelta, 15 puntos de diferencia de la coalición sobre el Frente Amplio. Y luego 1,5. En la segunda vuelta, 1,5. Y eso no es encuesta, margen de error, etcétera.
esos son personas, todas las personas, que efectivamente hubo un cambio de voto en 4 semanas. Hubo mucha militancia, ¿no? O sea, todo el Frente Amplio salió en el puerta a puerta. Pero ya había una campaña previa de meses también, ¿no? O sea, sí, creo que tuvo otro volumen, ¿no? Pues, cualitativamente fue... Yo creo que esa es una digamos, explicación ex post, pero no era el estado de ánimo en los días previos a la segunda vuelta. Yo creo que efectivamente, pero bueno, más allá de los factores que lo expliquen, lo que digo es que efectivamente la gente puede cambiar, puede cambiar en plazos muy cortos, puede cambiar no solo de contestar una encuesta, porque a veces contestar una encuesta es más fácil, ¿no? Che, ¿vos a quién votarías? Y bueno, yo qué sé, rompebola, no sé cuánto votaba, si yo fuera hoy votaría. Es una cosa mucho más liviana la contestar una encuesta, pero poner el votito en la urna es más duro. Y hubo un montón de gente que cambió. Entonces, en Uruguay, que siempre el análisis político nos muestra que tenemos un comportamiento electoral estable y predecible, y los cambios son graduales, y todo eso sigue siendo cierto en perspectiva comparada, pero teníamos un objeto de estudio, si querés, más sólido que líquido. Pero en esta era de la liquidez, tenemos un objeto, Bauman, tenemos efectivamente un poco más de liquidez de la que nuestro análisis político tradicional nos muestra. Claro. Y eso creo que va a tener que ver tiene que ver con la forma, por lo menos en la que yo estoy mirando el actual ciclo electoral, porque eso que pasó en 2019, para mí, 15 puntos. Es un montón, en un mes. Mucho, exactamente. Sí. Sin margen de error. Entonces, ojalá. ¿Tienen medido cuánta gente resuelve su voto en la urna o antes de entrar? Bueno, eso en las encuestas a boca de urna normalmente es una pregunta bastante clásica, ¿no? ¿Cuánto decidió su voto? Y hay entre un 2 y un 3% de la gente que te reconoce que lo resolvió en el momento. Una elección que se resolvió hace 5 años por 1,5 puntos y estamos hablando de que la elección se resolvió ese día, básicamente. Bueno, sí. O sea, uno podría decir. Sí, pero hay un truco en eso, que eso efectivamente sí, pero evidentemente la persona que resolvió en ese momento no resolvió por lo que ocurrió en ese momento. Claro. Es decir, no fue que llegó como tabla rasa al cuarto secreto, entró, suerte para ti. Y el diseño de las listas lo terminó incidiendo. Evidentemente todo lo que ocurrió en la campaña, más todo lo que ocurrió desde su inicio de su socialización política, termina decantando en ese momento. Ese indeciso que ustedes no encuentran, pero que existen, que está ahí, bueno, al final decide, y probablemente decide porque no tiene más remedio, ¿no? Claro. Pero sí, hay un conjunto de gente que termina resolviendo ahí. Aprovechando esta comparativa con 2019, ustedes por lo menos en lo que fue la medición de julio 2019 versus 2024, le dan un crecimiento de 13 puntos al Frente Amplio. ¿A qué se parece este escenario de este año del Frente Amplio? ¿Más a 2014, más a 2009, a 2004, cosa que no creo? Sí, a los tres, te diría. Hubo 3 elecciones en las cuales el Frente Amplio estaba a esta altura por encima del 40%. Fueron las 3 elecciones que el Frente Amplio ganó. Claro, en una ganó primera vuelta, en otras dos no. Claro. Sí, a esta altura, en el 2004, el Frente Amplio estaba en un entorno del 48%, es decir, ya estaba con mayoría parlamentaria prácticamente y peleando ganar o no en primera vuelta. Después creció muy poquito en el tramo final, ¿no? Pero ganó en primera vuelta. Y después en 2009 y 2014 estaban por encima de estaba más o menos en los niveles que está hoy, en torno de 43, 44, 45. Entonces el Frente Amplio mira esos datos y evidentemente tiene razones para ilusionarse con llegar a esos objetivos, ¿no? Con la mayoría parlamentaria, no así con ganar primera vuelta por ahora. Bueno, lo que pasa es que depende cómo interpretemos la liquidez del 15% famoso. Claro, pero ¿no? Estadísticamente, bueno, si todo sigue más o menos como está, sería un poco improbable que gane primera vuelta. Yo prefiero decir esto, viste que nosotros somos especialistas en abrir paraguas. Me parece muy bien, Si la elección fuera hoy, si la elección fuera hoy, lo que muestra nuestra foto es que el Frente Amplio podría llegar a primera vuelta y sería más complicado. Perdón, podría llegar a la mayoría parlamentaria y sería más complicado ganar en primera vuelta. Sí, porque con un 46. Todavía 2 meses de campaña. O sea, para mayoría parlamentaria puede llegar hasta con un 47, 48, hasta un 46 capaz y peleando algunos restos, ¿no? O sea no es hay un número móvil porque el requisito para llegar a la mayoría parlamentaria depende de cuánto sea el voto blanco nulo y de cuánto sea el voto a los partidos chicos. A los chiquitos. Que digamos, lo que se llaman, que técnicamente no es así, pero los restos se acumulan de manera distinta. Siempre hay cierto favoritismo al lema principal. Pero bueno, yo me parece que mi mirada de la elección hoy va en esta línea, a partir de los datos de equipos va efectivamente en esta línea. Cada vez que el Frente Amplio estuvo por encima del 40% a esta altura ganó, pero también hay otra parte de la realidad. Hay un autor inglés, Worcester, que decía que
contemplar la opinión pública, más que la sopa, decía, como mirar el océano, ¿no? Y en el océano, decía Worster, siempre hay como corrientes que valóricas o de orientaciones actitudinales que a veces van todas en la misma línea, a veces van como en contradicción. Y nosotros, en contradicción a esta línea de hoy de preferencia electoral expresada en encuestas a favor del Frente Amplio, tenemos otras corrientes que van en un sentido distinto, que no vemos que vayan en consonancia, Claro. que tiene que ver con el humor social. Cuando vos mirás los números de evaluación de gestión del gobierno, cuando mirás los números de percepción sobre la economía, no parece que en la sopa o en ese océano haya una insatisfacción generalizada enorme que esté procurando un cambio, gritando un cambio necesariamente, ¿no? Sí, bueno, con eso de que me parece que el Frente lo soltó un poco, el gobierno fracasó. Sí, Ya claro. se bajaron un poco de machacar con esa idea porque capaz que el humor social no estaba El humor acompañando. social, seguro, es que seguramente eso tenía un efecto de reforzamiento. La mayoría Claro. de los votantes frente amplistas piensa que el gobierno, desaprueban al gobierno, que el gobierno es malo en distintas escalas. Pero sin embargo, Pero no tiene los más aprobación en la calle de lo que la gente va a votar al Partido Nacional. Entonces, Claro. capaz que vas a Mucho votar más, al Frente mucho. Amplio y decís, está, pero no hizo tan mal gobierno. No Totalmente. sé, o sea, yo voto al Frente, pero Totalmente. no fue horrible esto. Entonces, y la clave son los indecisos. Y voy a la otra regla. Cada vez que llegamos a esta altura del periodo de gobierno, con un gobierno con niveles de aprobación superiores al 45%, el gobierno se religió. ¿Y en cuánto está ahora la calle Pou? 49. Entonces tenés ahí dos digamos, cosas que entran en contradicción, que una es si el Frente Amplio está por arriba de 40, siempre ganó, pero siempre, o sea, increíble. Una de las dos Una de las dos se va a romper este año. deja de ser una regla, claro. O sea, bueno, viste que las reglas en ciencias sociales con elecciones cada 5 años son 4 o 5 observaciones. Sí, Entonces claro, no podemos sí, construir sí. un modelo fuerte. Sí. Pero evidentemente, más allá de esto que capaz que al final es una caricatura, lo que digo es, cuando miramos el océano, como dice Worster, tenemos como estas corrientes Claro. que van en sentido contrario. ¿Qué está pasando? Ustedes decían, no hay una campaña fría, una campaña aburrida, etcétera. Es cierto, la gente como parece no entrar en clima de campaña. Entonces, esta colisión entre corrientes, que es difícil de estimar con encuestas o a simple vista cuánta fuerza traen por debajo, todavía no se ha producido. Entonces, en algún momento se va a producir esta colisión. ¿Y te parece que la gente no entra en clima porque la gente no prende, o sea, los políticos lo están intentando y la gente no prende? O, por ejemplo, para mí, del lado de Orsi es una estrategia. Es como, bueno, si seguimos así y nadie está en clima de campaña, me beneficia. ¿Te parece que viene del lado de ellos o del lado de las personas? Hay 2 o 3 elementos. Hay unos de contexto del lado de las personas. Yo creo que estamos en una elección muy rara a nivel mundial, que es una elección sin miedo a lo que pueda ocurrir. La gente no tiene miedo al éxito, la gente no tiene miedo A que gane ninguno de los dos bloques. claro, porque, y en eso es distinto no solo a lo que vemos hoy en el mundo, donde la gente tiene pánico de que gane el otro, Claro. sino también es distinto con lo pasado en Uruguay en 2019. En Uruguay en 2019 claro. la gente no estaba satisfecha con el Frente Amplio, ahí todas las corrientes iban en sentido contrario. Pero tampoco se sabía qué podía pasar con y miraban con la el Partido oposición y la gente se agarraba la cabeza. Claro, Decía, estos no. sí. Entonces, hoy el oficialismo genera tranquilidad y un retorno al Frente Amplio genera tranquilidad. Nadie tiene demasiado miedo y como decían ustedes antes, hay cuestiones más digamos, pintorescas o radicales o tirabombas en el escenario, pero hoy la gente le está dando menos bola a la que le daba antes porque está relativamente satisfecha con todo, con el status Mirá. quo. Y eso es particularmente interesante en un momento en el cual hay una enorme renovación de liderazgo. Claro. Eso es como contradictorio, pero es así. Sí. Y tengo una pregunta, de lo que no sé si estabas escuchando, de lo que comentábamos antes, sobre Cabildo Abierto, que está bueno, en un franco deterioro en cuanto a sus votos. Y puede ser que esté pensando ya para el próximo gobierno, que seguramente, según los datos, pueda ser del Frente Amplio, como acomodarse ahí para empezar a que le pasen algunos de sus proyectos. Bueno, yo creo que O sea, siempre se peleó con la coalición, pero ahora dicen, ahora todo le soltamos. No, yo creo que Cabildo Abierto hoy está trabajando primero para obtener la mayor cantidad de representación parlamentaria posible. Cabildo Abierto, que puede ser un partido que tenga un público ahí de difícil captación de las encuestas. De hecho, hubo un poquitito, no mucho, pero hubo un poquitito de subestimación en las encuestas a la votación de Cabildo en 2019. Y yo creo que está trabajando para que gane la coalición, digamos, ¿no? Creo que efectivamente eso es bastante claro.
después eventualmente lo que pueda ocurrir, yo que sé, uno imagínense que hay un escenario donde, no sé, si ganara el Frente Amplio sin mayoría parlamentaria y necesitara, bueno, ahí se abriría una dinámica política que en Uruguay es relativamente novedosa, sería relativamente novedosa, ¿no? Que es el que el Partido Independiente en algún momento iba a cumplir, claro. Si el Frente Amplio no lleva la mayoría. Exacto. Sí. Ahí en realidad los modelos son distintos. Uno podría pensar en coaliciones estables, como son las que sí hemos visto fundamentalmente en este último periodo y entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en el pasado. Podría haber coaliciones parlamentarias estables, pero no con integración en el gabinete. Podría haber simplemente acuerdos o negociaciones políticas, proyecto por proyecto, área por área, con más de un partido eventualmente, ¿no? Es una dinámica que se da en los sistemas de partidos múltiples de manera bastante habitual, no es un drama. Es decir, dada la cultura política uruguaya, que es muy de diálogo y de respeto, a pesar de que pasan cosas evidentemente, pero es muy de diálogo y respeto, lo que no sería pensable para el Uruguay es un país estancado por falta de acuerdo político. Acuerdo político va a haber en cualquier caso. Aunque no haya mayoría parlamentaria de una coalición. Sí. Ignacio, moviéndonos hacia el tramo final de la entrevista, queríamos consultarte por los plebiscitos. Tenemos este año, en octubre, 2 plebiscitos para votar. Para quienes nos están viendo por primera vez, que lo recordamos bastante, está el plebiscito de allanamientos nocturnos, promulgado por el oficialismo, y el plebiscito impulsado principalmente por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio para reformar la seguridad social. Y en las mediciones de ambos plebiscitos hay elementos interesantes. Por ejemplo, allanamientos nocturnos está midiendo muy bien, ¿no? Y mi pregunta es, ¿mide tan bien como medía el sí a la baja o la reforma de Larrañaga en su momento? Sí, exactamente, muy parecido. Ambas que no terminaron saliendo al final. Ambas que no terminaron saliendo. ¿Qué ocurrió ahí en ese proceso? Primero que el Frente Amplio y organizaciones sociales empezaron con campañas muy activas en contra. Y entonces, que parece que no va a suceder esto ahora, bueno, ¿no? por eso. Entonces, eso empezó a mover la aguja, empezaron a bajar. Llegan antes de la elección, en esos 2 casos que tú mencionabas, con 50 y poco de aprobación, lo cual estaba en zona de riesgo y efectivamente no se cumplieron. Hay que ver ahora qué pasa con los actores políticos, si el Frente Amplio se campaña en contra, si las organizaciones sociales se campañan en contra o no, y cómo eso mueve la opinión pública. También es cierto que quizá la promesa detrás de este plebiscito de allanamientos nocturnos no es tan fuerte en términos de la cantidad de cosas que pueda solucionar como las otras 2. Entonces ahí de vuelta, mi duda, está claro que hay un clima de opinión pública a favor, mi duda es cuánta fuerza trae esa ola para llevar o no a un comportamiento. Ahí estamos viéndolo en pantalla, estamos hablando de 69% de aprobación para los allanamientos nocturnos. Y te sumo a esto de, seguramente, periodísticamente lo que se dijo por lo menos es que el Frente Amplio no va a hacer campaña en contra, entonces no va a haber un no a la baja, un no a la reforma. Pero del 69%, ¿cuán sólido es o cuánto podemos saber cuán sólido es? Porque también vos, si el día de la elección vas y no te pronunciás, votás en contra. Sí, total. ¿No? Entonces, ¿cuán sólido es como para saber que tiene que ir a poner una papeleta? Eso no lo sabemos, esa es la gran duda. Claro. Y esas son cosas porque obviamente los encuestadores preguntamos, la gente algo le gusta responder, pero la opinión pública tiene dirección y tiene intensidad. La dirección está clara que es favorable a esta idea. La intensidad es más difícil de saber. A veces la intensidad se activa con el debate político, ¿no? Claro, entonces, yo pienso que si yo no quisiera que algo no salga, diría, no voy a hacer campaña porque machacar contra eso es recordarle a la gente que lo tiene que votar. Sí, puede tener ambos efectos, ¿no? Sí, yo diría plebiscito. ¿Qué plebiscito? Ese sería mi estas cosas mi estrategia. Operan de manera muy fuerte el mecanismo de votación, porque como tú decías, no hay papeleta por el no. Claro. Va a haber 2 papeletas por el sí. Una por el plebiscito de seguridad social, una por el allanamiento nocturno, con colores distintos. Pero y puedo votar ambas, que son por el sí. Puedo votar ambas, claro. Pero si la gente entra ahí, esa gente del 69% que está a favor, entra ahí, en realidad el tema está a favor porque viene un encuestador y le preguntó y le parece razonable, pero tampoco le importa mucho. Está ahí, empieza a dudar, no se acuerda cuál es cuál, no ve bien lo que dice la letra de la papeleta, tiene dudas si puede meter 2 papeletas por el sí mismo sobre o una, y al final dice, ¿sabes qué? Lo que me importa hoy es el presidente, vos voy a votar al presidente y ya está. Entonces capaz que 69 no termina cristalizándose. Si nosotros tuviéramos urnas electrónicas, a la gente le aparecería una pantalla. Claro. Allanamiento nocturno, sí o no, está obligado a decir. Claro. Entonces ahí no hay Claro, por eso complicación logística. también cuando te preguntan en la encuesta es, ¿a esto vas a votar sí o no?
en la urna nadie te pregunta, Exactamente. andá y haz lo que quieras. Exactamente. Medio que ya sabes votar, medio, Entonces yo diría, lo otro no. Clima de opinión pública, nosotros vemos una corriente que más bien es a favor de esto, pero tenemos razones para dudar cuánta fuerza llega efectivamente esta corriente y si la corriente llega a la orilla o no llega a la orilla, y eso depende obviamente de la activación política. Muy bien. Y en materia del plebiscito impulsado por el PCNT para reformar la seguridad social, eliminando las AFAP, asimilando la jubilación mínima al salario mínimo y en tercer lugar reduciendo vía constitución la edad mínima jubilatoria de 65 a 60. El escenario es un poco más complicado para ese plebiscito, ¿no? Está midiendo bastante menos de lo que están midiendo los allanamientos nocturnos, ¿no? Sí, pero a su vez está mucho más caliente, digamos, en la opinión pública. Claro, Sí. en el debate político, ¿no? Tenemos 31% de no sabe y no contesta. Exacto. Y tenemos al casi 25% de la población que no escuchó hablar de que va a haber un plebiscito sobre la seguridad social. Me mata que te sorprenda tanto. Estás rodeado de gente muy Sí, informada, muy politizada. Y después, lo otro que nos vino pasando todo el año, que es muy curioso, tenemos variaciones muy grandes a las respuestas a esta pregunta dependiendo de la forma en que preguntemos. Claro. Eso, cuando pasa eso, quiere decir que en Claro, si realidad... preguntas, ¿te querés jubilar a los 60 o a los 65? Claro, no, bueno, por supuesto, eso está claro. No, pero 100% sí. Cuando uno, por ejemplo, metía la palabra reforma, si uno está a favor o no de la reforma de la seguridad social propuesta por el PCNT, la palabra reforma atraía un conjunto de votantes blancos que en realidad pensaban que estábamos hablando de la reforma del gobierno De la seguridad social, claro. y no de la reforma que impulsa el PCNT. Entonces era un matete bastante grande. Ahora le tenemos, después de ensayar muchas si lo formas de preguntás preguntar, diciendo PizzaNT, seguro también te varían los seguro. los resultados. Bueno, al final nosotros optamos por esta metodología y estamos bastante más tranquilos, que estamos midiendo bien. ¿Votaría a favor de la propuesta del PIT-CNT o votaría en contra de la propuesta del PIT-CNT? Por más que el voto en contra no existe, ¿no? Eso Daniel Chaschetti me decía, che, pero el voto en contra no existe. No, ya sé que no existe, pero es muy difícil preguntar en opinión pública para medir estas corrientes. Claro. Entonces al final optamos por esto. Tenemos un 36 a favor, 33 en contra. 31 que no sabe, en el Frente Amplio mayoría a favor, en Partido Nacional, Partido Colorado e indecisos, el Partido Nacional y Partido Colorado mayoría en contra, en los indecisos mayoría en el medio. Pero hay una curiosidad más que no está acá en la encuesta, no está publicado, que es que cuando uno le preguntaba a estos votantes frente amplistas que estaban a favor de la propuesta del PCNT, dígame, ¿y usted qué cree que piensan los principales líderes políticos sobre esta reforma? Por ejemplo, ¿usted diría que Mujica está a favor o está en contra de la reforma? No, Mujica está a favor. Está a favor, obviamente. ¿Y Orsi? No, Orsi está a favor. Entonces, tenemos muchos indicadores de segunda línea que nos confirman esta idea de una desinformación. Entonces, es una curiosidad esta reforma porque tenemos todos los principales candidatos presidenciales en contra. Todos menos Aye, básicamente. Todos menos Aye, sí. Entonces, es como... y vicepresidente también, porque Cose, que era quien podía llegar a estar, también está... Entonces está el PCNT, Partido Socialista, Partido Comunista, organizaciones sociales impulsándolo. Y, a ver, el hecho de que estén todos los candidatos presidenciales en contra no es una garantía. En el año, ustedes no sé si eran nacidos, eran muy niños, en el año 94 hubo una mini reforma de la Constitución, que fue una cosa muy choqueante, porque todos los partidos políticos, en la previa a la reforma constitucional del 97, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en una reforma y la impulsaron. Y tuvo el 25% de los votos, el 75% no pero fue pero si están todos los partidos políticos de acuerdo, ¿no lo podían hacer de otra forma? No, porque es constitucional. Ok. Y sobraron todos los partidos ahí, porque eso también es una cuestión, ¿no? En la mecánica electoral de la militancia, si vos repartís tu lista con... En realidad fue una convocatoria de referéndum que no coincidió, digamos, con la elección nacional. Claro, quedó por fuera de las elecciones. Pero fue un mensaje ciertamente choqueante para, claro. para el sistema político del momento. No, de una clara distancia también de lo que son los dirigentes de la base electoral también, ¿no? Totalmente. Porque es poco 20%, pero 20% de blancos que van a votar el plebiscito que los dirigentes blancos te dicen que es lo peor que le puede pasar al país. Es curioso. Sí, ¿no? por supuesto. Porque es que si uno va, vos lo decía Fernanda recién, si uno va a medir el apoyo a los contenidos, cuando dice, usted se quiere jubilar a los 60 o a los 65, la gente claro, vos tenés que ver de dónde saben. Capaz que no escucharon a Delgado hablar de la reforma, sino que alguien les comentó, tipo, viste que queremos cambiar esto para que se vuelva... Y depende de dónde te llega. Te llegó un amigo, te comentó que te vas a jubilar de vuelta a los 60, decís, sí, lo apoyo. Entonces falta todavía campaña. Hay gente, hoy acaba de salir una declaración de un movimiento de frente amplistas por el no,
que incluya un conjunto grande de referentes económicos del Frente Amplio, inclusive Gabriel O'Donnell, posible ministro de Economía del Frente Amplio. Esperable. Muchos otros grandes referentes económicos del Frente Amplio, con una declaración pública en contra del plebiscito. Es cierto que Orsi y Cose se manifestaron en contra, no es que estén haciendo campaña en contra. Bueno, en definitiva, una parte de ese 31% va a depender de cómo se muevan los actores en estos meses. Claro. Bueno, ¿vos tenés alguna consulta más? ¿O te liberamos? Y te queremos agradecer mucho por esta... No tengo más consultas. Casi. Solamente quería, capaz que podemos pasar alguna de las de cómo andan las encuestas. ¿Estoy pasándola? No, bueno, Eso que estoy pasándola, no, yo sé, pero pasamos la de los plebiscitos, no pasamos la de los partidos. Puede ser. La de comparación 2019, la 2014. 045, por ejemplo, no la pasamos. La 045 está bueno porque muestra la diferencia de una elección con otra. Vamos a ampliarlo un poquito. Que marca lo que es un poco el clima electoral o el clima del electorado en general, en donde en relación con el 2019 el Partido Nacional estaría perdiendo 4%, el Partido Colorado 4%, Cabildo Abierto 3%. Y el Frente Amplio estaría recuperando 13%. De todos modos, es curioso porque ustedes a Cabildo Abierto lo medían en 6% en julio y termina votando 9 o 10%, 11%. Cabildo llega a la elección de octubre, a la semana antes de la elección, con una intención de voto en encuestas de 9 ahí o va, 10. ahí va. 9 y termina votando 11. Por eso digo ahí. Pero claro, las encuestas no son... No, claro. No hay y no miden cuando preguntan a quién vas a votar, si votaron lo mismo en la anterior. Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro, lo medimos, sí. Y ahí Sí. saben bien la migración. Así Sí, ponderan, por además. Y, Sí, claro, y exacto. tienen, entonces, por ejemplo, ¿a dónde se fue la gente de Cabildo? Sí, la gente de Cabildo que retorna a sus colectividades de origen, porque los cabildantes no surgieron en el 2019 claro, debajo de la pero tierra, venían del Partido pero- Nacional del Partido Colorado, Sí. y algunos al frente. Y del MPP algunos, Y del ¿no? MPP algunos. Y efectivamente hay corrientes de retorno hacia los tres. Claro. Hay algunos que vuelven al Partido Nacional, otros que vuelven a... El Cabildo tiene hoy una capacidad de retención relativamente baja. Y los que vuelven al frente, o los que van al frente Amplio, ¿de dónde Vienen de todos lados, vienen del Partido Nacional, vienen del Partido Colorado, vienen de Cabildo. O sea, es todo impredecible. sí, no, esas tres corrientes de captación, porque hubo muchos frente amplistas que en 2019 votaron el Partido Colorado por el talvismo, algunos de ellos hoy retornan. Hubo algunos frente amplistas de 2014 que votaron al Partido Nacional en 2019, seducidos por la calle Pou, etcétera, y algunos de ellos hoy vuelven, lo mismo con algunos de Cabildo. Y después entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ahí sí hay movimientos, Sí. y en Cabildo hay movimientos mucho más cruzados. Bueno, ahora se viralizó un video de una mujer que le dice a Ojeda, ay, yo soy blanca Sí, de lo toda vi. la vida, pero te voy a votar, y lo toquetea. Al y lado está ahí, Delgado. Y Delgado está como... Sí. O sea, ese es un fenómeno que vamos a ver. Bueno, lo venimos viendo desde junio en adelante, ¿no? El movimiento pinza en donde el Partido Nacional cae y el Partido Colorado crece, ¿no? Claro, sí, de vuelta, no tenemos muchos modelos en 2019 y lo mismo había ocurrido en 2014, en la posinterna el Partido Colorado tuvo un veranito, esas rectas se acortaron, la diferencia, y después se volvieron a abrir. Talvi se Depende del desempeño de la enfermó, campaña. ¿no? Sí. Se enfermó Talvi, también estuvo toda esa discusión de si Talvi iba a estar en los debates o no, que lo excluyeron, entonces quedó la calle Poco Martínez. Pueden pasar varias cosas. Exactamente. Sin esos hechos que pueden variar un poco las tendencias, para cerrar, ¿cuáles tendencias ves vos en los partidos? ¿Ves crecimiento del Frente Amplio, la coalición? No, yo la verdad que veo estabilidad. La verdad que llevamos a nivel de los dos grandes bloques vemos estabilidad, ya que lleva 2 años, los resultados internas no parecen haber movido mucho esta estructura entre bloques, con una diferencia moderada de unos 6 puntos del frente sobre la coalición. Es sostenida, por lo cual es una diferencia atendible, pero bueno, 6 puntos en este escenario de liquidez que tenemos que tener en cuenta, hay que tomarlos con cierta cautela. Y los movimientos más interesantes son estos en la interna de la coalición, ¿no? Claro. Sobre todo esta fluctuación entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que arrancan antes de la interna. Esto me parece importante para el análisis porque no tienen que ver solo con lo que ocurrió después de la interna, ni con la fórmula, ni con el caso Caram, etcétera, sino que parece haber alguna cuestión más estructural, que por otra parte tampoco es nueva porque ya lo vimos en 2019. ¿Puede terminar Ojeda en el balotaje? Es muy difícil. No es imposible. No es imposible, pero depende de que Ojeda siga haciendo una muy buena campaña y que efectivamente la campaña del Partido Nacional defeccione. Porque el Partido Nacional tiene una fortaleza ahí,
que es, más allá de la imagen de los candidatos presidenciales, tenemos en octubre una elección parlamentaria, donde se eligen senadores, se eligen diputados. Los diputados son de circunscripción departamental, entonces uno va a cada departamento del interior del país y la potencia del candidato a diputado del Partido Nacional es mucho mayor en casi todos lados, en muchos lados, que los del Partido Colorado. Y eso, a nivel del compromiso del dirigente local con el ciudadano, le genera una barrera de contención relevante. Y después tenemos otro factor, que hasta ahora Delgado lo ha mencionado, pero no mucho, que es la candidatura de la calle Pou al Senado, que teniendo la calle Pou una imagen como la que tiene, uno sabe de vuelta, al igual que lo de Blanca, puede haber reforzamiento, puede haber, pero ya con reforzamiento al Partido Nacional, sí, claro, ya le genera una barrera de contención importante, ¿no? Entonces son cartas que tiene el Partido Nacional, la estructura territorial y la de la calle Pou al Senado, que lo hacen fuerte. Ojea tiene la novedad, la renovación, una estética realmente muy, muy buena para estos tiempos y para este público, que de repente la política no le interesa nada. Parecía la Casa de Papel, ¿no? Totalmente. Impresionante, ¿no? Y realmente tiene un buen discurso, es inteligente, es hábil, mucha gente lo asimila con la calle Pou. Entonces, evidentemente, creo que de los dos lados hay elementos donde agarrarse para transcurrir este tramo final de la campaña con ilusión. Unidad Popular, Partido de los Trabajadores. Bueno, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores está oscilando ahí entre medio punto y un punto. Podría llegar eventualmente al Parlamento, no parece hoy que te firme en ese punto. Identidad Soberana sí, Salle nos aparece de manera bastante regular, no siempre llega al punto, pero bueno, ahí los margen de las encuestas son tiranos, pero cuando vemos que hay partidos que 2, 3, 4 mediciones se mantienen cerca del punto, es atendible. El PERI a veces aparece también, como eventualmente peleando. Son los 3 partidos que hoy, según las encuestas, podrían eventualmente llegar al Parlamento. El resto, falta campaña, pero por el momento no vienen marcando. El PERI, o sea, Vega, después de todo lo de el tema de la pandemia y los cosas magnéticos, bueno, le debe haber jugado a favor y en contra, ¿no? Sí. Porque hay gente que piensa así. Pero es notable que no tuvimos ningún proyecto presentado así ambiental. No fue que ahora tenemos al ambiente representado. Pero bueno, en el chat nos piden que te hagamos la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, que es si haces terapia. Sí, hago terapia. Sí, y le recomendás a otros consultores políticos que hagas. Sí, bueno, tengo una hija que es psicóloga y está haciendo su maestría, por lo cual tengo que recomendar terapia a todo el mundo, digamos, por razones de economía familiar. Está muy bien, sí, hago terapia y recomiendo hacer terapia, no solo a los consultores políticos. ¿Cuál corriente terapéutica haces? En este momento analítica. Psicoanálisis. No. Analítica es otra que psicoanálisis. Junguiana, sí. Ok, estoy muy por fuera. Pero que bien, hagan terapia. Era alumno de discípulo de Freud. Ok, está bien. Amigo Freud. Bueno, Ignacio Suaznávar, director de Equipos Consultores, te queremos agradecer por esta tan disfrutable charla que también a nuestra comunidad, al chat le encantó. Están todos haciendo muchas preguntas, opinando, discutiendo, pero pegándose entre ellos, pero todos muy contentos con tu participación. Bueno, me alegro. Gracias por bien. Sí, pasé bien. Bien, eso es lo más importante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos compartido todo tu conocimiento científico en este caso. No todo, algo tengo que vender privado. Bueno, está bien. Algo hay que vivir. ¿Algún chivo que quieras pasar? Seguirte en redes, ¿no? Porque creo que no tenés redes, ¿no? No, soy muy poco activo. Era muy activo en Twitter en un momento hasta que pasaron cosas adentro de esa red y soy... Se hizo Facebook. Inactivo. Twitter se volvió Facebook. Y no soy muy activo en redes. Okay. Soy alto consumidor de contenidos, pero no publico. Estás ahí viendo, pero no, no produciendo. Está muy bien. Bueno, sigan a Equipos Consultores en Instagram y en Twitter, entonces. Totalmente, sí. Y yo tengo algo para decirles. ¿Quieren verse bien y quieren ver bien? Bueno, entonces se tienen que pasar por dónde, por Prontóptica, que es nuestra óptica de confianza. Vayan de nuestra parte a @Prontóptica o a prontóptica.com.uy. Pueden pasar por el local de Arenal Grande también. Y estamos en el mes de la niñez, que recuerden que los niños también tienen que ver bien y que las pantallas, por ejemplo, si hay niños mirando este programa ahora, cuídenle los ojitos. Y si ustedes también, porque... ver esto no puede ser bueno para la salud. Pásense por Prontóptica, háganse un favor para ver bien y verse mejor todavía. Y a ustedes y cada uno de ustedes les agradecemos profundamente por habernos acompañado una mañana más en Campaña del Miedo. Nos estaremos viendo el próximo martes con un senador que anunciaremos en el correo de la semana. Ok, yo no sé.
Sí, creo que sé, chau. Creo que sabes. Va a ser un gran programa. Bueno, sacaron del aire. Ahí va, bueno. Va a ser un gran programa, no tan bueno como este, que fue muy bueno. Ahora sí, Campaña al Miedo, nos despedimos con ustedes. Muchas gracias, Bye. Ignacio Subasnávar.